Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. De verdad que sí, es una persona que por lo menos yo la sigo. Me gusta mucho lo que hace, ya que es dinámica, es multidisciplinada y en todo lo que hace sinceramente se destaca. Y es nada más y nada menos que a la licenciada Vivian Santiago Trinidad. Con esa introducción, imagínate tú. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, honor para quien honor merece, Vivian. Gracias por estar aquí. No, de verdad que sí, es un privilegio y un honor tenerle. Y yo no practico derecho laboral ni nada por el estilo, pero cuando tengo una duda voy a Instagram y me pongo a investigar en el perfil de la licenciada. A ver qué dijo. Exacto, y aclaramos dudas. Y la que no puede faltar. Con el depende, clásico de nosotros los colegas abogados. Exacto. Vivian, pues te invitamos hoy para acá para poder dialogar, ¿verdad?, sobre lo que es el discrimen específicamente entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral, específicamente cuando vamos a hablar del salario. O sea, si en efecto en el país estamos viendo una desigualdad en cuanto a la paga que recibe un hombre y una mujer que se dedican a una tarea igual o similar. Así que, sin más, la primera pregunta que deseo hacerte, y es para que las personas que nos están viendo, que nos apoyan, y aquellos que todavía no te siguen, te puedan seguir. Si pudieras contestarnos la siguiente pregunta en palabras sencillas, ¿quién es Vivian Santiago Trinidad? Pero espérate. Es que yo me voy a tener que tomar el vinito del que hablaron. Bueno, ¿quién es Vivian dentro del contexto profesional? Vámonos por ahí porque si no estamos hasta mañana. Bueno, yo hice mi bachillerato en Relaciones Laborales en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Luego estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Cuando salí de ahí, pues no sé si les pasó a muchos, pero uno estaba como que ¿para dónde cojo? No sé qué, todo es interesante, yo no sé por dónde irme. En ese proceso post-reválida, pues pensé seguir por ser oficial jurídico, que lo hice durante la práctica y me fue muy bien, pero obviamente bendito, yo solicité el Supremo sin pala, eso no se hace, tiene que ser con pala, gente, y yo no la tengo, así que nunca recibí una respuesta claramente. De ahí pasé, mi suegro, que es el primer abogado que yo conocí, me dijo, mira, vente a la oficina y vamos a ver qué trabajamos. Y yo, pues, ¿sabes qué? Pues dale. Y dentro de esos 80,000 libros que uno tiene, estaban los de relaciones laborales, derecho laboral ahí persiguiéndome. Además de eso, mi mamá tuvo por mucho tiempo farmacia de comunidad. Así que yo crecí en esos pasillos, escuchando, conociendo, viendo, ¿verdad?, estas situaciones típicas entre empleado, patrono, más estudié relaciones laborales, que de hecho había empezado por ciencias políticas. Yo creo que el día siguiente me cambié. Cuando vi el currículum dije, esto no es para mí. Así que yo te diría que de ahí fue que comencé. No es que yo lo tenía en mi mente de siempre, querer ser abogada, porque en mi familia yo soy la primera abogada. Así que no conocía de alguien cercano que yo dije, ay, mira, yo quiero ser como esta persona. Wow, sí, te encontraste en el camino. Yo creo que a muchos abogados les pasa eso, porque es que hay tantas cosas o tantas sus ramificaciones que tiene el derecho, que es bien difícil encontrarse. Y que es sumamente interesante, ¿verdad? Pero el momento en que yo decidí irme por esa línea, yo creo que mucho tuvo que ver esa experiencia de vida, de crecer en los pasillos de una farmacia para arriba y para abajo, porque mi mamá, bendito, tenía que trabajar 24/7, así que ahí estaba. No, y que vienes de abajo entonces porque no tenías padrino que te bautizara en la profesión. No, ni mi mamá tampoco. Mi mamá vino de un hogar que mi abuelo era verdurero, mi abuela era modista, así que es como la primera generación de profesionales. Wow. Sí. Wow. Y actualmente, ¿a qué se está dedicando? Sabemos que obviamente es abogada, pero ¿en qué se basa su práctica actualmente? Bueno, actualmente está dirigida a promover el cumplimiento dentro de las empresas, ¿verdad? Yo tengo los clientes patronos que les ayudamos con mi equipo de trabajo de recursos humanos para que cumplan, prevenir también las situaciones que surgen al día a día, si hay que iniciar una investigación por algún asunto de acoso laboral, hostigamiento sexual, que el patrono viene obligado a activar protocolo, tomar acción apropiada e inmediata, pues eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es mucho más efectivo la prevención a través de la educación, que eso es lo que yo hago en las redes sociales, que ya una vez llegar al tribunal, porque sabemos que cuando llegamos al tribunal, pues es un 50-50.
por más evidencia que tú tengas, por más que tú pienses que tengas el mejor caso, no necesariamente, ¿verdad?, va a salir como uno quiere. Claro. Así que yo pongo, ¿verdad?, mi fe en la prevención. Bueno, y mi trabajo, no solamente la fe. El trabajo día a día es así. ¿Y por qué decidiste específicamente laboral? ¿Por qué dijiste, esta es la práctica en la que yo me veo y no me voy a mover a otra práctica, por lo menos por ahora? Porque eres prominente, de hecho, en el derecho laboral. Eres muy Te respetada. agradezco, No, gracias. es que te lo digo en serio, eres muy respetada. Yo tengo muchas amistades abogados que muchas de las determinaciones que toman en cuando asesoran a sus clientes es porque Vivian Santiago Trinidad les dio la asesoría. Pues te lo agradezco, te lo agradezco. Parte de la decisión es como te comenté, o sea, vengo de un background de compañía, ¿verdad? De la empresa de mi mamá, que era familiar, pequeña. Entonces, yo veía cuando había unas situaciones, ya cuando yo podía identificar, ¿verdad?, era más grande, claro está, que el acceso a poder tomar una decisión informada era bien complicada, porque tú podías llamar al departamento del trabajo un día, te decían una cosa, al otro día te contestan y es otra. Y, obviamente, tener acceso a un abogado, no todas las compañías lo pueden hacer. Así que también eso estaba en la parte de atrás de mi cabecita, ¿verdad?, procurando precisamente el asunto de la educación, porque así yo entiendo que ambas partes están informadas. Sabemos que el desconocimiento no te exime de responsabilidad. Así que yo espero que todos estos esfuerzos de educación que ustedes también están haciendo, que son accesibles, que no hay que pagarlo, Claro. pues ayude, porque yo pienso que eso crea mayor estabilidad socioeconómica, política, etcétera. Por eso es que la educación es una herramienta tan poderosa para el cambio. Así que te diría que por ahí está. Estamos completamente de acuerdo con usted. Y ya dirigiéndonos entonces más al tema por el que le invitamos, ¿cree usted que existe en estos momentos, y particularmente en Puerto Rico, una diferencia, o sea, una brecha salarial entre el sexo masculino y el sexo femenino? Eso existe. Obviamente no te puedo hablar específicamente de algún estudio en específico. Me metí en la página del Departamento del Trabajo para ver si habían publicado algo. Entiendo que lo más reciente es del 2022 relacionado a la participación de la mujer versus la del hombre. No conseguí estrictamente lo del salario, pero sí dentro de lo que uno lee, ya sea a través de Bloomberg o de Economist, etcétera, tú ves que se repite la historia, ¿verdad? De que en efecto, a pesar de que habemos muchas mujeres, las que están trabajando activamente son menos que los hombres. Eso es uno. Y también se repite que en efecto hay una brecha salarial. ¿Y a qué se debe eso? Uno dirá, oye, hay muchísima legislación. Pues, ciertamente, pero eso es un conjunto de factores sociales, políticos, asuntos de género que se siguen arrastrando y que por eso es tan importante, nuevamente, sigo siendo redundante, la educación. Porque si no podemos visualizar que, por ejemplo, un proceso de entrevista, tú le preguntes a una empleada porque no sabías cuántos hijos tienes o si tienes cuidado para los hijos, pensando tú que es pues una pregunta, pero eso es un problema, ¿ves? Porque entonces ya tú vienes con el estereotipo de porque esa mujer es la cuidadora de los niños. Claro. Y entonces ya de una, ya tienes un problema. No solamente en el aspecto legal, porque no puedes hacer eso es contrario a la ley, sino que ya entonces estás poniendo otro estorbo, digamos, para el crecimiento de una profesional. Y vemos cómo muchas mujeres buscan quizás trabajos que son más flexibles, lo que quizás implica que son ¿verdad?, profesiones o trabajos que no requieren muchos estudios, por lo tanto tienen menos paga, versus la de los hombres que no tienen esa responsabilidad de cuidado y pueden continuar ascendiendo. Sin decir, hablar de los estereotipos, las posiciones de liderazgo. Ay, que los hombres son líderes, los hombres toman las decisiones fuertes, las mujeres son emocionales. Así que no las consideran dentro de ese proceso a pesar de estar capacitadas para ello. Eso también habla mucho del techo de cristal. Ay, pero hay leyes que los protegen. Sí, pero tienes que tomar en cuenta cuando se toman las decisiones, qué es lo que está en la mente de la persona y cuáles son las posibilidades que tiene esa empleada de continuar ascendiendo en una empresa.
Lo que usted dijo es bien importante resaltarlo porque, y usted me corrige si me equivoco, lo que está diciendo es que, mira, no solamente hay un problema de brecha salarial, sino que hay un problema de oportunidades en distintos roles y específicamente en roles de alto nivel, management. Entonces, eso es preocupante porque a veces, pues, pecamos de eso también nosotros los hombres. A veces yo pienso que, pues, el único problema es la brecha salarial, pero es mucho más complejo que eso. Claro, es que es el resultado, como mencioné, de muchos factores. ¿Cuáles son los estereotipos? ¿Qué es lo que culturalmente, socialmente? ¿Es que la mujer se tiene que encargar del niño? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces estás limitando esas posibilidades de crecimiento. Por un lado, tienes al Estado diciendo hay que parir, hay que parir, hay que parir. Pero por otro, ¿qué estás haciendo para viabilizar que una mujer pueda continuar estudiando, ser una profesional? ¿Dónde están los cuidos? Y no cualquier cuido. O sea, ¿dónde están? No están. Yo no estoy diciendo que esa es la solución al problema de la natalidad, pero es parte de lo que se tiene que atender. Claro, no, y para las personas que nos escuchan y nos ven, aquí no estamos tratando de promover posturas hembristas, ni machistas, ni para un bando ni para el otro. Simplemente estamos tratando de disertar sobre el tema de una manera, vamos a decirlo así, justa y con un enfoque legal, que es lo que se supone que en realidad esté sucediendo, que no esté pasando. Así que, habiendo dicho eso, y se los aclaro, por favor, Vivian, ¿cuán importante entiendes que debe ser para la sociedad que se logre una paridad o igualdad entre el hombre y la mujer cuando estamos hablando en el campo, en el aspecto laboral? Bueno, para irnos quizás un poquito con datos, ¿verdad? Y yendo que si todavía no siguen The Economist o Bloomberg, etcétera, deben. Parte de los estudios que ellos han publicado es que muchos de los países que son pobres, que son inestables, son lugares donde las mujeres no tienen derechos, se violan sus derechos, no tienen suficiente protección. Así que ellos hicieron un análisis de esos países en los que en efecto había una disparidad real, hay discrimen, la mujer, ¿verdad?, no tiene X derechos que son sumamente importantes, con la inestabilidad, son países más pobres, tienen mucha inestabilidad política, económica, así que, no lo digo yo, hay datos sobre eso. Así que por eso es tan importante que en efecto se trabaje, no solamente para legislar, porque legislar es escribir en un papel. Claro. Es escribir en un papel y muchas veces ni se entiende. Así que tienen que empezar a cambiar eso también. Estar redactando leyes para los abogados. Si usted quiere que el cumplimiento sea de cualquier persona, pues mire, empiece a redactar las leyes de manera tal que se puedan entender. Claro, ¿no? Y usted menciona algo muy importante. A veces las personas y los legisladores y las legisladoras pecan de eso. Piensan que con simplemente redactar una ley el problema va a desaparecer y a veces va mucho más allá. Eso es uno. Y el desconocimiento de cómo funcionan las empresas es otro. O sea, yo no me puedo poner a hablar sobre quizás asuntos de familia porque eso yo no lo conozco. Así que yo necesito que alguien me oriente, que tenga la capacidad de orientarme efectivamente para entonces yo proceder con la redacción de leyes que de verdad tengan un impacto, porque no se trata de legislar por legislar. La realidad es que aquí me dicen, pero ¿cuál es el problema? Pues que hay mucha ley, yo no estoy diciendo, hay mucha protección, pero tú lo estás viendo en la calle. Se acabó el discrimen en contra de la mujer. Está la ley 100, la 69, el título 7, el Equal Payment, o sea, la 80. Continúa. ¿Qué significa eso? Que se desconoce lo que está pasando en la calle y que hay que hacer un esfuerzo de distintos bandos, ¿ves? Con el asunto de la educación. Atacar el problema de distintos lados. No puede ser de uno nada más porque, como le dije, es complejo. O sea, el asunto de la disparidad, de la desigualdad, no viene de un solo factor. Así que tenemos que ver cuáles son esos factores para entonces trabajar para viabilizar que en efecto esa disparidad, ¿verdad?, se reduzca hasta llegar, ojalá, a la famosa igualdad. ¿Y a qué entiendes, verdad? Si te atreves a expresarlo categóricamente, bravo, porque he visto que o por lo que he visto hoy, eres una mujer bien sincera y que no le temes a tengo expresar. problema, no tengo filtro. ¿A qué entiendes? Eso es bueno. ¿A qué entiendes que se debe, verdad, específicamente ese trato desigual que se está recibiendo? ¿Será porque somos un país conservador? Bueno, es que eso sucede en muchísimos países, ¿verdad? Esto no es algo solamente de Puerto Rico. Así que, como te mencioné al inicio,
esto es el conjunto de muchos factores sociales, culturales, que hay que poder identificar para poder entonces proceder a corregir. Te doy un ejemplo. La ley 3 que provee en parte la licencia por maternidad. Pues tú dices, pues por maternidad, pues claro, si ella es la que pare, ¿ok? Pero también tiene disposiciones sobre la adopción. ¿Y por qué te habla de madre obrera y no te habla del hombre? Ya estás desde ahí. Es más, estás desde la legislación diciendo patrono, patrono, patrono. No puedes decir patrona. No puedes decir empleada. Todo el tiempo empleado, empleado, empleado. Y así es como uno, ¿verdad? Al momento de hablar, hablas de eso. Yo hay veces que en los videos o en las cosas que escribo, trato de decir empleada, empleado. O sea, yo lucho con eso. Sí. A veces estoy como que decir empleado para que no empiecen. Y cuando lo hago, hay gente que escribe, pero sabemos que incluye también empleada. ¿Por qué dices empleado o empleada? Porque me da la gana. Porque parte del cambio es que sientas que una mujer puede ser patrona, la jefa. Mientras tú sigas diciendo supervisor, patrono, en tu mente, inevitablemente tú estás pensando en un varón. O sea, con cosas tan básicas. Y si desde la legislatura tú puedes, si quieres el cambio, pues empieza por esas pequeñeces. Número 1, que se entienda. Número 2, el asunto de género. Que eso no importa. Claro que importa. Eso se trabaja en el cerebro. Es inevitable. Yo entiendo que a veces las leyes no son tan inteligibles, pero es porque tampoco el legislador se encarga como de abundar mucho en el tema. Y lo de conocer sobre lo desconocen el tema. Y lo escriben en un lenguaje muy técnico. Sí, o sea, en gran medida, honestamente, es un asunto de desconocimiento. De qué es lo que pasa en la calle, qué es lo que pasa en los trabajos. O sea, si tú no estás en el field día a día bregando con patronos y con empleados, no te digo que no es que no puedas legislar, porque eso sería imposible, pero entonces tienes que tener un consultor, alguien que te apoye, que tenga el conocimiento. Pero si tú no quieres escuchar a uno diciéndote, mira, esto no por esto, como me ha pasado. Yo he ido a la Cámara de Representantes y, ¿verdad? La Comisión de lo Laboral, el presidente excelente, pero cuando a veces hay proyectos que uno dice, mira, no, por esto, por esto y por esto. Pocos han tenido apertura a escucharme, otros no, entonces se ponen como que no, pues entonces ¿para qué llaman a uno? ¿Me entiendes? Si es lo que tú digas, pues ¿para qué yo estoy aquí? Exacto. Entonces, ¿verdad? Eso lo que hace es que desanima a uno. Siempre yo digo, a mí que no me vuelvan a llamar, que yo no voy para allá, y vuelvo y voy. Espero un cooling period y regreso. Estamos hablando de que debe existir un intercambio respetuoso. Yo en ningún momento estoy allí, eso es una porquería, tú no sabes. No, por el contrario, mire, yo entiendo que esto no, por esto y esto y esto no. Vamos al diálogo. ¿Qué podemos tener aquí de este proyecto que entendamos que es bueno para todos? Pues mira, esto. O sea, pero tenemos que tener esa apertura, porque si tú te sientes que con tu posición de poder es lo que es y se acabó, pues por eso estamos como estamos. No, o sea, no te puedo decir otra cosa. Y actualmente, ¿usted cree que tanto los hombres como las mujeres en Puerto Rico están al tanto de los derechos laborales que les asisten? Categóricamente te digo que no, ¿verdad? Parte de esos esfuerzos que yo comencé desde el 2018 en las redes es precisamente atacar el problema de información y de desinformación. Por eso es que cuando yo hablo, hago referencia a la ley, hago referencia al reglamento, no solo porque al inicio yo me sentía como parte de las estrategias que usamos a veces las mujeres, que ese no lo tienen los varones, que uno al vestir así, al verse así, y entonces tienes a un hombre al lado con un suit y todo serio, le van a dar más deferencia al hombre. Eso es automático. A mí que no me digan lo contrario. Pero a la que uno empieza a decir, pues mira, cuando estamos hablando de horas extra, tenemos que hacer mención de la ley número 379 de 1948 que establece la jornada de trabajo en Puerto Rico. Ya entonces tú vas cambiando la mira, a ver qué ella tiene que decir. O sea, hasta en eso. Y yo lo he vivido porque desde el principio, cuando yo iba al tribunal, yo uso lentes para poder ver de lejos. Yo me quitaba los lentes, me ponía espejuelos, me recogía el cabello, no me maquillaba, me vestía de negro. Parte de las estrategias para entonces que haya un poco de respeto hacia uno. Así que hay una diferencia que es real, porque todo, entiendo yo, tú lo has vivido, Leslie. Claro. Pues yo lo he vivido. Entonces los datos están ahí.
No es algo de que, es que ella piensa, es que ella dice, es que es una realidad. Y lamentablemente yo me tengo que esforzar más que un varón. Y yo soy nerda y me gusta hacer mención de la ley. Pero al principio era parte de una estrategia. De que no es porque la chamaquita está con el pelo rojo y las cosas rositas y whatever. No es que yo sé de lo que estoy hablando. Pero tienes que demostrarle. Claro. ¿Y validarías estas expresiones? Las mujeres componen la mayor parte de la fuerza laboral en el país. No lo es. ¿No? No lo es. O sea, la última estadística del Departamento del Trabajo es que son los hombres. Siempre ha sido así. A pesar de que habemos más mujeres, a pesar de que hay muchos, ¿verdad?, que han logrado las profesiones. Parte de los obstáculos, como te he mencionado, tiene que ver en gran medida con las responsabilidades de cuidado asignadas por la sociedad a las mujeres. Y dirán, ay, dale, está con lo mismo. Gente, es la realidad. Si no tienen hijos, es que tienen que cuidar a la mamá. Porque viene el hermano y le dice, yo no voy a cuidar a mami, eso es problema de las mujeres. Y ahí va ella. Y necesito un trabajo que sea flexible, porque imagínate, tengo que ayudar a mi mamá. Tengo que cuidar de mis hijos. Entonces, hay que tomar esas decisiones. La pandemia fue terrible para las mujeres, porque los niños estaban fuera de la escuela. Entonces, le sumas a que probablemente en la mayoría de los escenarios, déjame no decir la mayoría porque quizás estoy pecando en eso, el salario del varón es mayor en la casa, pues ¿quién se va a quedar? Pues ella. Claro. Entonces, si ella estaba en ruta para un ascenso, en ruta para un aumento, ya la sacamos de la ecuación, porque ella se tiene que quedar en la casa. Entonces no le puede meter las horas que yo necesito. Así que, por eso es que la gran mayoría son varones. Y no son las mujeres las que son la mayoría en la fuerza laboral, a pesar de que somos más en términos de población. Y es lo que dice entonces, y cómo rayos que entonces la prensa destaca casi todos los días la baja natalidad. El éxodo masivo que hay en el país. Si tú no me estás fomentando, yo misma, yo soy madre, pero ¿y tú crees que yo quiero tener otro bebé? Yo no quiero porque no puedo. No, mira, no solo madre, tú, o sea, aún siendo casada, yo no quiero hablar ni cuando uno está soltera y hay que bregar con un ser humano que no compone a veces nada. O sea, eso es una realidad. Entonces, ¿qué alternativa yo tengo? Yo no estoy diciendo que se va a resolver el problema de la natalidad con eso, pero ciertamente es uno de los factores a considerar. Y muchas veces las mujeres, no solamente por eso, ¿verdad? Porque hay mujeres profesionales que toman la decisión informada, mira, no quiero tener hijos, punto y se acabó, porque ya vi que hay más allá, hay cosas más allá que de tener hijos. Yo no vine al mundo a tener hijos nada más. Y hay mujeres que dicen, mira, mi profesión, yo estoy enamorada de mi profesión, y mi profesión, pues bello. ¿Cuántos hombres han decidido yo no quiero tener hijos? Pues no hay problema, pero si es la mujer, es un problema. Pues mira. Y pecando de curiosa, ¿verdad? Y es que lo veo porque eres bien pasional con los temas cuando los dices. Un poquito. Sí. ¿Qué recomendaciones, verdad? Y aunque no lo tenga, aunque no sea una obligación impuesta en ley o reglamento, etcétera, pero ¿alguna recomendación que le pudieras dar a los patronos cuando tengan madres que estén en esa situación de que sean mujeres solteras, que tienen hijos, que quizás es una súper empleada, pero a veces se le va a hacer difícil hasta ir personalmente a la oficina, pero es porque tiene situaciones que atender para que no pierdan esa empleada? Mira esto, por eso es que te digo que es que los problemas no los puedes mirar de un solo frente, hay que irte por todos lados. ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando ahora mismo los patronos pequeños y medianos comerciantes, que son la mayoría? Inestabilidad económica, el asunto de la luz, todo sube, los permisos. ¿Qué ayuda, qué incentivo está proveyendo el gobierno para estas empresas? Para que tú puedas reclutar más, para que, mira, no existe una licencia por paternidad. Empieza por ahí. Y tú dices, pero los costos, está bien. Tú sabes todo lo que se le paga, por ejemplo, a Sinot o a la Corporación del Fondo del Seguro de Estado, que está bien, son accidentes, pero estoy hablando en términos de dinero. Que hay alternativas para tú viabilizar el que un patrono pueda proveer una licencia por paternidad y hasta la de maternidad. Entonces, si la pagas, pues tienes estos incentivos o pagas menos. No, por aquí es pagar más, pagar más. O sea, el patrono tiene que pagar y el empleado tiene que pagar por trabajar. Porque ¿de dónde viene el income tax?
Por trabajar tienes que pagar. Y entonces el gobierno continúa pagándole a los que no trabajan. Porque si tú trabajas, pues no te puedo ayudar. Y es parte, y me perdonan, ¿verdad?, de la estrategia de mantener a la gente desinformada. Porque si tú no tienes educación, no tienes una profesión, no trabajas, yo tengo mayor control sobre ti. Y tú dependes de mí. Claro. Pues entonces... Y le pregunto, con su experiencia, y ya que usted nos dijo que trabaja directamente con patronos, ¿cuáles son los escenarios más comunes donde usted ha visto que se ve plasmado, se vislumbra este trato desigual? A ver si nos pudiese dar algún ejemplo concreto. Bueno, en gran medida, como te mencioné, tiene que ver con esa responsabilidad de cuidado de la mujer. Mira, es que pues yo puedo trabajar, pero te puedo trabajar estas horas porque no tengo quien cuide a los nenes. Y ya patrona está en caso de la potoroca. La licencia por maternidad. Oye, yo le he tenido que decir al cliente, pues, tú estás aquí. Tu mamá no te abortó, ¿verdad? Pues no te quejes por la licencia por maternidad. Que hay maneras de atenderlo en términos de que el gobierno, o sea, que no sea patrón el que tenga que bregarlo con todo. Estamos de acuerdo, pero esta es la realidad de ahora. Y entonces surgen muchas situaciones, en gran medida, por esas responsabilidades de cuidado. Necesito flexibilidad, necesito pues la maternidad, qué sé yo, del nene, esto y lo otro. ¿Quiénes son las que atienden esas situaciones constantemente? La mujer. Por tanto, los patronos dicen, ay, Dios mío, tener que contratar a una mujer, porque entonces ahora está bien y se va a preñar, y entonces va a necesitar cosas para los nenes. Oye, atiende el problema. Si el gobierno no lo está atendiendo efectivamente, crea tú las estrategias. ¿Es posible crear flexibilidad? ¿Es posible que trabajes remoto? ¿Es posible? O sea, no puedes darte contra la pared y ya. ¿Qué alternativas hay para viabilizarlo? Pero ciertamente, como te mencioné, muchas veces eso es lo que sucede. ¿Y qué prohibiciones actualmente existen, ya sea a nivel constitucional o estatutario, para que un patrono, ¿verdad?, no realice un trato desigual o prevenga un trato desigual en el empleo respecto a un hombre versus una mujer? Bueno, imagínate, la Constitución 1952, tienes ahí el artículo 2, la Carta de Derechos en la sección 1 ya lo dice, igual protección de las leyes, no se puede discriminar por sexo, ya lo tienes ahí. Lo que tiene que ver con igual paga, por igual trabajo, lo tienes también en el artículo 2, sección 16. De ahí, ya un poquito más adelante, se crea la Ley 100, que es la Ley General de Discrimen, que incluye el discrimen por razón de sexo. Después de ahí tienes la Ley 69, que es estrictamente de sexo. Tienes la Ley 17 de hostigamiento sexual. Tienes la Ley 3 de madre. O sea, falta de legislación no es. No es eso. Falta de educación, ¿entiendes? Falta de educación y de atender los factores que hemos mencionado. Ese estereotipo de que la mujer es la de cuidado, la mujer es la blandita, es la emocional, es la... Pero, como te mencioné, hay datos de que los países en los que las mujeres no tienen derechos, que tienen limitaciones, etcétera, son países pobres, son países inestables. Versus aquellos países que promueven el desarrollo de las mujeres, promueven la educación de las mujeres, tienden a ser países más equilibrados. Esa es la realidad. Y le pregunto, porque sabemos ya que en estas profesiones, o sea, en profesiones en general, está ocurriendo este tipo de discrimen, pero en la profesión legal, ¿existe este discrimen, este trato desigual? Pero por supuesto, a mí me ha pasado y yo no creo que eso haya cambiado. Lo que pasa es que yo comencé... estoy tratando de pensar cuándo fue que yo me gradué. Ay, Dios mío. En el 2007 fue que yo me gradué y... te diría lo que comentamos, o sea, de la estrategia. O sea, yo lo percibí así que yo tuve que implementar estrategias para darme a respetar y para poder trabajar, porque eso también impacta la cantidad de clientes. Ay, pero tú eres jovencita. Ay, pero tú te ves nena. ¿Tú sabes de esto? Ay, pero es mujer. No, yo no quiero que me atienda una mujer. O sea, yo he tenido situaciones, y lo he escuchado, en que en los tribunales, colegas abogados, o esa mujer, no. Y esto es, obviamente, digo el milagro, no digo el santo. Pero esto ha pasado al día de hoy. Así que ciertamente existe. No, una colega muy querida que de hecho nuestro primer episodio que grabamos fue con ella, la licenciada Celimar Adame. Celimar Adame misma lo vivió, claro.
mientras estaba estudiando, pero lo vivió y una de las expresiones que ella vertió en el episodio que grabamos con ella es que incluso en la judicatura tú ves más participación masculina que femenina. Es que lo que mencioné, las posiciones de liderazgo al día de hoy, la mayoría son hombres y eso no es por casualidad. Nosotras entramos a la fuerza trabajadora posterior a los hombres. Y al principio todo era de cuidado. Que si enfermera, cuidadora, esto, lo otro. Así que eso se le queda en la mente de que eso es lo que hace la mujer. Entonces tienden a ser profesiones que no están tan remuneradas versus ya el hombre que era abogado, que ya era médico, que ya era ingeniero. O sea, nosotros estamos, mira, ahí corriendo detrás, viene una pandemia, nos echa para atrás. Y vuelve para atrás. Entonces también los líderes que uno tiene, ¿verdad? Mira un Trump y no quiero entrar en muchos detalles, pero las expresiones, cómo él se comporta, cómo trata a las mujeres, ¿qué mensaje está enviando? Posiciones de liderazgo aquí en este país. ¿Cómo los hombres atienden cuando una mujer habla o cuando tiene que compartir decisiones? Las mismas mujeres. Hay muchas mujeres que no apoyan la causa. Y fuera de líneas político-partidistas, no estoy adelantando los intereses de ningún partido. Esta pregunta la hago responsablemente. ¿Crees que esa visión de ver a la mujer como ama de casa pueda cambiar este cuatrenio que tenemos una gobernadora? Tú quieres ser bien políticamente correcta y me haces preguntas. O sea, lamento decirte que no puedo ser así tan nice como tú. Mira, es bien difícil y con esto en realidad van a entender lo que quiero decir. Cuando hay algún asunto controversial en el que sabemos que ella no lo está haciendo bien, ¿qué es lo primero que publican? Los nenes y la maternidad Entonces, no estás aportando porque estás de nuevo dándole importancia ¿a qué? A eso de cuido y los niños y eso es un mensaje erróneo. Yo no estoy diciendo que no vaya a pasar, falta tiempo todavía y yo tengo fe de que eso cambie porque yo quiero que vivamos en un mejor país donde la desigualdad ya o se minimice o no exista, ¿verdad? Eso le encantaría a uno que fuera así, pero entonces tienen que existir acciones reales dirigidas a eso. No puede ser, me criticaron, estoy en tremendo revolú, ¡ay, dame sacar los nenes! Porque eso es lo que le gusta a la gente, porque el asunto de ser mamá. Entonces, de respetar, tomé esta decisión, me salió mal. Pasó esto por X, Y, Z. Entonces, mientras las estrategias mediáticas sean así, pues también tenemos un problema. Fui bastante... Sí. Entendimos y yo sé que las personas que nos escuchan y que nos ven van a entender también. Sí. Y le pregunto, o sea, ¿qué personas o si son las corporaciones, quiénes se benefician de que se lleve a cabo esta desigualdad entre los hombres y las mujeres en Puerto Rico? Nadie se beneficia. Y vuelvo de nuevo, parezco ya máquina grabadora, pero no lo digo yo, los datos están ahí, vuelvo y repito. Estudios reiterados demuestran que en aquellos países en que existe desigualdad, en que las mujeres están pisoteadas, en que no tienen derechos, son inestables, son pobres, no hay avances políticos, socioeconómicos, etcétera. O sea que eso no nos conviene a nosotros, definitivamente. O sea, asumir posiciones de liderazgo atiende muchos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quizás no puedo atender problemas que son estrictamente del hombre. Entonces vemos que hay muchas personas que toman decisiones sobre asuntos de la mujer que son varones. Entonces, ¿qué sabes tú? Y esa es la realidad. No, pues claro que sé, porque yo sé leer. No, amigo, no, porque tú no estás el día a día. Tú no estás cuando vas a salir analizando qué te pones, por dónde puedes caminar, cómo reaccionas si alguien te pita. ¿Tú sales a la calle siendo varón con ese estrés? Claro que no. Eso nos toca todo, a nosotras. Textéame cuando llegue, no bebas mucho, porque imagínate, pendiente el trago, que no te echen algo. Esa es la realidad. ¿Y qué derechos entonces específicamente, ya que el propósito de todo es educar?
¿Qué derechos entonces específicamente son los que le asisten al hombre y a la mujer en el trato, ¿verdad? Al que deben recibir en su lugar de empleo? Bueno, las protecciones que te mencioné anteriormente Ujú. protegen a ambos. O sea, lo que tiene que ver, ¿verdad? A nivel estatal, la ley 100, la ley 69, la ley de desigualdad salarial, que esa es la ley 16. A nivel federal, el título 7 de la ley de derechos civiles, el Equal Pay Act. Eso es para ambos bandos. Lo que pasa es que como regla general es la mujer la que se ve afectada por esos actos discriminatorios. Nuevamente, protecciones hay. El problema es que hay muchas personas que no ven que están, ¿verdad?, realizando un trato desigual. Porque piensan que preguntar cuántos hijos tienes es parte de lo que uno habla. Pero dentro de ti tú estás analizando esas responsabilidades de cuidado, esto, lo otro, hasta qué nivel ella podrá llegar, se quedará mucho en mi compañía o no. Yo no quiero invertir en un recurso que después va a tener que coger licencia por maternidad, porque entonces yo tengo que buscar a alguien que sustituya a esa empleada. Exacto, para abundar en lo que usted dice, o sea, si se aprobara un paternity leave, pues incentivar a las corporaciones de decir, mire, o sea, ya no nos vamos a fijar de que si vamos a contratar a una mujer va a tener este problema de que se nos va a tener que ir, asumiendo que es que va a tener hijos, porque como usted bien dice, hay mujeres que deciden no tener hijos, Claro. y ser profesionales, y eso está bien. O sea, todo el mundo debería tener el derecho de seguir con su vida lo que quiera hacer. Literal. Y no criticarles por eso. Pero entonces, pues los patronos dirían, no, pero espérate, es que igual si contrato a un hombre, me puede decir, mira, yo voy a ser papá. Hay maneras de incentivar. De hecho, el asunto de la ley 3 que comenté anteriormente sobre el asunto de la adopción. Nadie lo ha llevado al tribunal, es mi pregunta. Porque ambos pueden adoptar. Entonces, ¿por qué la ley habla de la mujer solamente? Nuevamente, hasta la propia legislatura te asignan el rol a ti. Pero ¿y los hombres que desean adoptar, tener un hogar, asumir posiciones más, ¿verdad? Más activas en la relación con los hijos? Yo no crecí en un hogar así, pero mi esposo es así. O sea, ese no se pierde absolutamente nada de sus hijos. Y entonces, volvemos al asunto de qué estrategias, por ejemplo, pregúntele, mira esa entrevista del secretario de Hacienda. ¿Qué alternativas tenemos para esos patronos? O sea, para promover esa corresponsabilidad sobre los hijos. Ciertamente por un asunto biológico, pues la mujer es la que pare. Pero también tenemos asuntos de adopción. Así que, ¿qué alternativas? ¿Cómo tú puedes incentivar a patronos a que diga, está bien, esto no me hace un boquete dentro de los 1000 boquetes que ella tiene que manejar? ¿Qué estrategias hay? ¿Qué podemos hacer con el asunto del income tax? O sea, es caro tener a un empleado. Hay problemas de clasificación incorrecta, de contratistas independientes, etcétera, en parte por desconocimiento, en parte porque es más caro. Entonces, no tienes como ring a bell. O sea, lee lo que está pasando. ¿Qué estrategias tú puedes implementar para reducir eso? Además de la educación. Pues mira, vamos a flexibilizar esto, que no salga tanto, que... O sea, si tú incentivas y que las personas también se queden en la casa, pues... ¿Qué te puedo decir? ¿A dónde vamos a parar? Sí, no, y qué bueno que mencionan las agencias, porque nosotros tenemos ese interrogante. ¿Qué agencias, departamentos son las que se enfocan o tratan de hacer que se cumplan con estas disposiciones legales que prohíben la discriminación? Bueno, yo te diría que ya es en la etapa de una querella, porque de prevención yo no he visto movimientos reales, ¿sabes? Que de verdad tengan un efecto en la sociedad. Ni del Departamento del Trabajo. ¿Verdad? Que la unidad antidiscrimen, para contestar tu pregunta, es la que está adscrita al Departamento del Trabajo y atiende estas querellas relacionadas a discrimen. Pero yo no he visto nada relacionado a educación. Ya ellos quieren bregar con el problema, con la querella. Tienes el Equal Employment Opportunity Commission, que obviamente ya ahí hay asuntos de jurisdicción, pues porque tiene que ser ley federal, y otros asuntos un poquito más técnicos, pero hay un acuerdo interagencial para atender estos asuntos relacionados a discrimen. O sea que la unidad antidiscrimen sí podría atender
una querella que la persona haga bajo ley federal, pero en el contexto federal, pues solamente es federal. No hay acuerdo entre ellos para manejar esas querellas. Y precisamente... Bueno, y los tribunales. Claro, yéndonos por esa línea, entiendo que estaba discutiendo más o menos, pero le hago la pregunta y disculpe si sueno repetitivo, pero que exactamente qué acciones afirmativas puede tomar una persona que sospecha o que ha sufrido algún tipo de discrimen en base a sexo. Bueno, número 1, informarse. Número 2, si en efecto entiende que eso sucedió, pues puede presentar una reclamación en el Equal Employment Opportunity Commission, porque si es un asunto federal, a nivel del Equal Employment Opportunity Commission, tiene que haber un agotamiento de remedios en la mayoría de las reclamaciones. Después, entonces, entiendo que son 180 días aproximadamente que tienen para atenderlo. Si no te dan el right to sue, ¿verdad? El derecho a demandar y poder irte al tribunal, o puedes ir a la unidad antidiscrimen para por lo menos obtener información y ver, porque esto es un asunto de mediación en ese proceso. Ya entonces, si no llega a una mediación, un acuerdo, etcétera, pues ya se mueve el tribunal o asuntos legales dentro del Departamento del Trabajo. La idea es no llegar allí. Pero, Claro. nuevamente, ¿cuáles son los esfuerzos de educación? Que no sea legislar, castigar. Y cuando tú ves la estadística, todo sigue igual. Y no ves, o sea, no ves como que, es que ha aumentado porque hay mucha gente que dice, ¿para qué? Voy a demandar. ¿Para qué? Me voy a querellar. ¿Para qué? O sea, y yo creo que en gran medida, pues se debe a la falta de educación, falta de personal, etcétera. Y antes de comenzar a grabar, Vivian, que estábamos hablando, me comentaste, ¿verdad? Y también lo dijiste en la entrevista cuando estaba iniciando, que te dedicas actualmente a lo que es cumplimiento y preventivo. ¿Ves a los patronos receptivos con la información que les impartes? ¿Los ves interesados en verdaderamente hacer cumplir las políticas? Sí. Y los pocos clientes que se ponen problemáticos, pues, besitos, bye. Y le digo, persígnate en el nombre del Padre, te encomiéndate a Dios. Porque yo sé que es difícil. O sea, cumplir, de momento dice, pero eso hay que hacerlo. Y yo, que no lo digo yo, lo dice la ley, que tú quieres que yo haga. O sea, eso es así. Pero la gran mayoría te tengo que decir que sí. O sea, obviamente vienen buscando el servicio precisamente porque entienden que en la medida en que ellos estén haciendo las cosas correctamente, pueden proteger también a sus empleados y tratar de tomar decisiones lo más informadas posible. O sea, yo siempre le digo, mira, cuando tú te vas en un avión, el videito que te sale de la mascarilla esta de oxígeno, que primero es el adulto y después el niño, no significa que el niño sea menos importante, es que para poder tú como adulto ayudarlo, te tienes que proteger tú. Pues lo mismo con los empleados. Tú te proteges primero para que tú puedas proteger al empleado. De eso se trata. Porque una empresa sin empleados no funciona. Y empleados sin patrón, pues tampoco. Así que, nuevamente, parte de los esfuerzos que yo hago a través de mi compañía es promover que tengan la información, que estén en cumplimiento, que tomen decisiones informadas, para la redundancia. ¿Para qué? En miras de tratar de lograr un poco más de estabilidad en la empresa. Porque, oye, si hay una situación legal, tú vas a necesitar contratar un abogado o una abogada. Entonces, el bolsillito también se te impacta. Los seguros tienen una piquita. O sea, para tú tener un seguro, tienes que hacer yo no sé cuánto. Y eso es un montón de dinero. O sea, que en la medida de lo posible es tratar de tener la información para entonces atender esas situaciones efectivamente. No, y en mi caso, por ejemplo, no sé si te ha ocurrido, pero cuando vienen a consultarme a veces patronos, yo les digo, pero ¿por qué esperaste a llegar al problema para buscar ayuda legal? Ay, que es muy caro contratar un abogado para que revise el manual. Ay, que es muy caro mantener las políticas al día. Pero no es más caro la multa que te acaban de dar. Es mucho más caro. Sí. Sí, pero hay una amiga mía que dice la salvación es individual. O sea, yo cumplo. O sea, las redes sociales yo creo que ya todo el mundo está con el dedo ya que se le queda en el tic. Yo cumplo con proveer muchísima información. Gratuita. Que no hubo, o sea, que no la tenía mi mamá cuando comenzó en sus tiempos. Oye, lo menos que tú puedes hacer es o ir al video o pues, no sé. O sea, es que las herramientas las tienes ahí. Pero la gente está bien vaga para interpretar las cosas, déjame decirte. O sea, hay veces que a mí me escriben, pero ¿y qué fue? Porque es que yo tengo...
pasó en el video. En el video. En el video. No te estoy diciendo que lo escribí en el copy. Eso fue en parte lo que contesté en el video. Si tú no hablas estrictamente lo que la gente tiene en la cabeza, lo estoy generalizando para algunas personas, sienten que eso no lo discutió. Oye, eso es parte de que tenemos que atender ¿verdad? Un sistema de educación que promueva ese pensamiento crítico, que es lo que está pasando. Entonces, si tú tienes un país en el que tú no promueves la educación, no respetas la educación, no estás respetando el futuro de Puerto Rico. Entonces uno se queja de por qué tanto joven y principalmente varón están muriendo. Pero si tú estás tratando de enseñarle con una pizarra y con tiza, o sea, si ya esos niños nacen con el iPad, trata de hacer esto interactivo, interesante. Porque si tú no me lo haces interesante, yo no quiero estar aquí, me aburro. Pero mira, que es que tienes que estar para que te puedas comprar las tenis caras cuando tú quieras. Yo mejor me busco el lado fácil y ya tú ves el problema de las drogas y todo lo que está pasando. Es mucho más fácil. O sea, esto es un problema repetitivo y que obviamente se está agravando con el tiempo porque no se están tomando en serio esta situación ni medidas efectivas. Pues esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Exacto. A mí me gustaría que mi hijo no tenga que irse para otro país. Que cuando él esté adulto, diga, el sistema de educación de Puerto Rico mejoró un montón. Pero si no empezamos desde ahora, ¿qué es lo que nos espera? Un país sin educación es un país pobre. Y es lo que dices. No queda nada. Y es lo que dices, lo he visto, de hecho lo he vivido a veces, una publicación que más sencilla no pudo haber sido. Te hace una pregunta que ya se contestó en la publicación y ahí es que tú te fijas el problema que estamos teniendo como país. No, y la retención y todo y lo no que saben ni digerido, preguntarte a veces. y en 5 segundos, pero ya esto que no me importa. Yo si quiero hablar 2 minutos, hablo 2 minutos. Si no te gustó, si el algoritmo no me ayuda, no me importa. Eso es lo que yo tenía que decir y como yo lo quería decir y punto y se acabó. Pero ciertamente tenemos que detenernos un poquito con el día a día y lo rápido y lo acostumbrado que estamos precisamente por el teléfono que ayuda y desayuda a la misma vez. Para entonces detenernos y analizar las cosas como corresponde. Y no es por meter miedo, ¿verdad? Pero vamos a esta pregunta. ¿Cuáles son las penalidades a las que se enfrenta un patrono que permita el discrimen en el empleo? No dormir tranquilo o tranquila. Eso es lo peor que te puede pasar. No te puedo decir, ¿verdad?, en específico, pero la mayoría de las leyes que tienen que ver con discrimen, por lo menos así lo estableció la ley número 4 del 26 de enero de 2017, lo que tiene que ver con discrimen y represalia, siempre va a tener lo que conocemos como el back pay, ¿verdad?, los salarios dejados de percibir, el front pay, cuando, ¿verdad?, no sea posible la reinstalación, angustias mentales, daños. Hay que ver cada ley para ver cuál es el remedio, pero según esta enmienda de la ley 4, por lo menos lo que tenga que ver con discrimen y represalia, se analiza el back pay, front pay, si es que no es posible la reinstalación y la reincorporación del empleado, daños, angustias mentales, compensatorios, punitivos, doble de daño. Es bien complicado, más principalmente, honestamente, yo necesito dormir. O sea, cuando yo siento que no estoy, ¿sabes?, que algo no está saliendo, dejo de dormir. Cuide su sueño. Eso es lo más importante. No llegue a que haya una reclamación. Es mejor invertir en su sueño, en que usted pueda estar tranquilo. Oye, que eso no me exime de responsabilidad. O sea, no me exime de que haya alguna querella, ¿cierto? Pero créeme que las minimiza. Porque si el empleado sabe que usted está tomando decisiones informadas, que usted está respetando sus derechos, el empleado quizás no quiere buscar bulla. Yo por lo general le digo, solicito desempleo. Déjalo que coja desempleo. No te pongas a pelear el desempleo, porque entonces le estás echando más gasolina. Y pues sí, pues yo voy a buscar un abogado, una abogada, que esto, que lo otro. Seamos estratégicos y no pasionales. O sea, el problema de esto es que muchas veces se actúa con la pasión. Y yo reconozco que las empresas tienen mucho estrés, estamos bregando con mucha cosa, y por eso es que les estaba mencionando, oye, vamos a ver, ¿verdad? Si a nivel de Hacienda, a nivel del Departamento de la Familia, a nivel, o sea, podemos darle un cariñito a los patronos y patronas de este país, porque es mucho con lo que están bregando. Más el asunto de los empleados es una carga. Oye, esa responsabilidad de tú saber que hay personas que dependen de ti, nada más con eso, que es la mayoría de los patronos, porque hay patronos y patroncitas que son medias
complicaditos y complicaditas, pero la gran mayoría no. Y entonces, pues, tenemos que buscar la manera de dormir tranquilito, tranquilita. Y le pregunto, ya que estamos hablando de pues posibles reclamaciones y eso, ¿cuáles son los foros legales que atienden este tipo de reclamaciones? Bueno, ya hablamos del Equal Employment Opportunity Commission, hablamos de la Unidad Antidiscrimen, del tribunal. Esos son los foros principales. ¿Cuál recomendaría? Ninguno. Ninguno. ¿Me escucharon? Ninguno. Ninguno, porque como te ven, ¿sabes? Es un 50-50 chance. O sea, esa es la realidad. Si tú no tienes, tú puedes decir, no, yo no lo despedí justificadamente, yo no lo despedí porque estaba embarazada. Ok, ¿qué documentación tienes? Ninguna. Pues está chaval. Porque mentalmente, para las personas y los profesionales que atienden estas controversias, patronos está en la posición de poder. Uh-huh. Y el empleado no. A pesar de que ahora la legislación, desde la aprobación de la Ley 4 el 26 de enero de 2017, ya esa no es la visión. Ya esa no es la visión. Pero la gente tiene esa visión. Así que vas a llegar con un menos 10, mínimo. Porque tú eres el patrono. Esa es la realidad. Así que tú tienes que tratar de llegar con la documentación bien preparadita. Si decidiste tener, ¿verdad? Una empresa, pues, eso es lo que hay. Y en cuanto a los profesionales del derecho, ¿qué entiendes que podemos hacer, verdad, para poder erradicar esta problemática, aportar? Y te lo pregunto, Vivian, pero es porque al menos yo que trabajo con muchos estudiantes porque los preparo para la reválida, yo les pregunto, mire, ¿qué quieres ejercer? Bueno, todo menos laboral, ¿no? Le cogen como miedo a lo laboral, pero la realidad es que los abogados laborales hacen falta, así que... Bueno, pero mira lo que pasa. Lo que sucede es que, como ustedes saben, laboral es una electiva. O sea, esto no es un curso de reválida, que tú estuviste 2 semestres, que estuviste... O sea, esto tú lo tienes que aprender. Tú tienes que ser autodidacta. Cuando yo decidí hacer esto, yo tuve que estudiar mucho. Perseguir a Ruy Delgado por donde quiera que él estuviera, porque las redes sociales no estaban tan activas, tampoco había gente que estuviera hablando como ahora, que tenemos muchas alternativas de este tema. Así que tú tienes que estar bien claro de que si te gusta, ya no es lo mismo, pero como te mencioné, yo perseguí a Ruy Delgado a todos lados, pues yo no sabía del tema. Entonces, tú te puedes sentar a leer un libro, pero tú necesitas... ¿verdad? Cosas de la vida real, cómo tú implementas el derecho, sobre todo porque no se entiende la mayoría de las leyes. Así que hay algo que tú... De hecho, por eso es que están los casos, porque yo interpreto una cosa y tú interpretas otra dentro de las mismas letras. Así que parte de lo que les recomiendo a esos estudiantes que no les gusta el derecho laboral, les puede gustar, pero parte de ello conlleva el sentarse a estudiar. Al día de hoy yo me levanto a las 5 de la mañana a ponerme a leer de distintas cosas. Porque... No, y es que como dice, es que es un mundo de información. Sí. Si no eres autodidacta, no hay manera No, y que aquí tenemos el híbrido estatal y federal. O sea, esto no es un asunto nada más de lo que Puerto Rico. Tiene esta ley, le aplica, no le aplica, tiene 15, no tiene 15, llegó a 50, el FMLA, las cosas, esto, lo otro. Los cambios a nivel de Estados Unidos te afectan acá. Vino Biden. Pues obviamente es una posición más conservadora, más pro empleado, en términos del derecho. Trump, más pro empresa. Entonces tú estás, ok, pues llegó el reglamento para poder diferenciar el asunto del contratista independiente. ¡Pum! Ganó Trump. Jesus Christ. Ok, pues tienes ahí la reglamentación, pero ellos no quieren trabajar con esa reglamentación, así que van a apelar al tribunal. Entonces tú estás un paso para adelante, 2 para atrás, 1 para la derecha, para la izquierda, y el cliente te dice, pero listen, y yo, pues que no es problema mío. O sea, esos cambios están ahí. Lo que pasó con la última reforma laboral Claro. también, que tuvieron que volver a la ley 4 y es como que Claro. Así de interesante. Yo creo que por eso es que se asustan. Sí, yo creo que es por eso, por lo cambiante y por la mucha No, pero es bien información. interesante. No, ¿sabes? Yo estoy biased porque a mí me encanta. Y si tuviese, ya en la legislatura, pues sabemos que eso Sus ya limitaciones. es costumbre. Ajá. Pero si tuvieses que darle una recomendación, ¿verdad? Para ir cerrando este episodio, que por favor denle like, denle share, suscríbanse, sigan apoyando nuestro contenido. En los comentarios déjenos saber qué les pareció este episodio para seguir trayéndoles invitados de alto calibre como la de hoy. Pero si tuvieses que darle una recomendación a los patronos,
para poder trabajar estos temas de manera efectiva, más allá de que cojan los cursos de la Academia de la Licenciada? Ah, pues ya me la contestaste. Yo te iba a decir, bueno, mínimo que me sigan en Instagram, porque ahí yo tengo, o sea, tú puedes coger todos los temas habidos y por haber. ¿Cómo apareces en Instagram, Vivian? Licenciada.santiago.trinidad. Ahí Abreviado está. licenciada, LGDA. Pero anyway, si quieres licenciada bien Santiago Trinidad en Google, eso va a aparecer hasta. Yo antes lo hice, yo, wow, yo he hablado mucho. Eso número 1, tratar de buscar foros como este, distintos, ¿verdad? Empresas como, qué sé yo, Microjuris, etcétera, que apoyan la educación sobre estos temas. Eso es número 1. Número 2, pues tratar de que esa información usted la pueda implementar, porque no basta con escucharla. Entonces, evaluar su empresa. No solamente evaluar, realizar los cambios necesarios. No solamente realizar los cambios, es implementarlos. Es actuar con consistencia, con uniformidad, dentro de lo que ya se sabe que está correcto y lo que no lo es. Así que hay que ir poco a poco, porque yo siempre he dicho, Roma no se hizo en un día. Usted como patrono o como patrona, si lo que vende es helado, pues usted sabe de helado, yo no sé nada. Pero permita que otras personas le ayuden. Porque de lo contrario, ya lo hablamos, el desconocimiento no exime del cumplimiento. Esa es la realidad. Y usted se encomienda, se persigna. Así mismo. ¿Y Bueno. qué? Bueno, licenciada, de verdad que le agradecemos un montón que haya venido, su participación y le agradezco yo y Leslie me imagino que tiene el mismo pensamiento en cuanto a lo que usted hace para la comunidad legal y no solo la comunidad legal, sino a la comunidad en general, porque nosotros sabemos que en esta profesión el conocimiento que nosotros tenemos es nuestro valor y usted pues voluntariamente lo comparte gratuitamente, obviamente. Cuando tiene sus clientes le factura. Claro, porque no estamos aquí. Claro, porque yo tengo que comer. Claro, Recuerden. pero es bueno ver eso porque muchas profesionales y muchos profesionales en esta área son celosos a la hora de compartir ese conocimiento, incluso con sus propios colegas. Así que le agradecemos por esa labor tan loable que usted realiza y de verdad que ha sido un deleite tenerle hoy con nosotros. Agradecida por la invitación, espero que continúen, que le apoyen, porque de verdad que el asunto de poder atender distintos temas que tienen impacto en nuestra sociedad, o sea, no piensa que estamos hablando entre abogados, ustedes están trayendo situaciones que le pasan a todo el mundo y tienen que conocer los derechos, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, cómo podríamos resolverlo. Así que yo espero y les auguro mucho éxito en este podcast entre colegas. Me encanta. Gracias. Gracias. Hasta el próximo episodio, colegas. Nos vemos. Chao.